Oh, Señor, danos un espíritu dócil, un espíritu abierto para escuchar y transmitir tu palabra. En tu nombre, Señor. Amén. Damos gracias al Señor por otra noche más que estaremos compartiendo. Esta noche tenemos el título Dios como nuestro alfarero soberano nos hizo sus vasos, sus recipientes, para que lo contuviéramos a Él. Y nos gustaría leer la afirmación clave, que es básicamente un gran resumen del mensaje, pero encierra el contenido intrínseco del mensaje en esta afirmación clave. Es Dios, nuestro alfarero, nos ha creado soberanamente como sus vasos, sus recipientes, para contenerlo a Él mismo según su predestinación. El propósito de Dios al crear al hombre fue hacerlo su vaso, su recipiente de barro, que contuviese a Cristo y fuese lleno de Él como vida, con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, el gran vaso corporativo de Dios, cuyo fin es su expresión. ¡Qué maravilla! Como le dije, un resumen hermoso de la carga de esta noche. Y el punto 1 y el punto 2, con excepción de alguna variación, está muy ligado al bosquejo. Ya los demás puntos hemos ampliado otros aspectos sobre esta misma base. Así que el punto romano número 1 dice: Dios, nuestro alfarero soberano, tiene el derecho absoluto sobre nosotros, su objeto de alfarería. Es crucial que veamos una visión de la soberanía de Dios. La palabra soberanía no aparece en la Biblia. Sin embargo, el acto soberano de Dios en sus acciones sí son algo claramente distinguible para nosotros. Así que para poder identificar esa acción de Dios y ese hablar de Dios, el ministerio escogió la palabra soberanía. Y Jeremías 18, del 1 al 10, básicamente es la clave de este mensaje, en donde Jeremías se sintió triste, se sintió abrumado por ver el castigo que Dios estaba por infringir al pueblo de Israel. Así es que, aunque no lo dijo de una manera abierta, Dios percibió la resistencia de Jeremías ante la acción de Dios. Así es que Dios, para puntualizar su palabra, lo lleva a la casa de un alfarero. Y en Jeremías 18:4 dice que la vasija que él hacía de barro se echó a perder. Así que volvió a hacer de ella, es decir, de la que se había roto, otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. De ese punto profundizaremos más, pero vamos a seguir con el fluir del bosquejo. En el 5 dice: y vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros, oh casa de Israel, como este alfarero? Declara Jehová. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. El tipo más, uno de los tipos más completos de la iglesia es el pueblo de Israel. El primero es Eva y luego tenemos el pueblo de Israel.
el tipo del pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento muestra no solamente el trato de Dios con el pueblo de Israel, sino también el trato de Dios con su iglesia. No solamente muestra el principio y el fin del pueblo de Israel, sino que también muestra el principio, el trato de Dios y la conclusión de Dios con su iglesia. O sea que corren paralelos, corren paralelos. Inclusive desde mucho antes de yo llegar al recobro del Señor, ya estaba yo escuchando que la construcción, por ejemplo, del templo, la destrucción del templo implicó una persecución y un ataque grande contra la iglesia del Señor. Y poco a poco el Señor ha ido edificando su iglesia, el Señor ha ido laborando en su iglesia, y la edificación del templo en el futuro va a mostrar el trabajo de Dios con su iglesia, y luego la destrucción del templo nuevamente, otra persecución más para la iglesia. O sea que el pueblo de Israel y la iglesia corren paralelos, tanto en su historia, y entonces su historia se convierte en tipología para la iglesia. Así que cuando aquí Dios está hablando con Jeremías sobre él ser el alfarero del pueblo de Israel para formarlo y hacer con él lo que él considere mejor, entonces también necesitamos cambiarnos y pensar, está hablando también de la iglesia. Así que la soberanía se refiere a la autoridad, el poder y la posición ilimitados de Dios. Necesitamos tener esa visión clara. El poder y la posición ilimitados de Dios. Así que Él como soberano está por encima de todo, detrás de todo y en todo. Ya hablamos en el pasado de que la palabra Adán tiene varios significados, y uno de esos significados es barro rojo. Y es muy pertinente el que se utilice el término barro rojo, porque el alfarero típico trabaja con el barro. Así que nosotros somos una criatura que inicialmente, y luego vamos a ver por qué estoy diciendo inicialmente, nos formó como barro rojo, y como alfarero y nosotros como el barro, Él tiene soberanía de nosotros. Así que en ese proceso Dios se mueve para ir trabajando con nosotros, con su pueblo, hasta que finalmente Él pueda consumar el deseo de su corazón y llevar adelante su economía. En el punto B, Romanos 9, del 19 al 23, no vamos a leer todos los versículos, más adelante profundizaremos también en otros aspectos, pero aquí dice el verso: ¿quién resiste a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el objeto moldeado al que lo moldeó: ¿por qué me has hecho así? Así que básicamente en Romanos, Dios está presentando, el apóstol está presentando la carga de Dios de que el objeto, el recipiente de barro, no tiene autoridad para altercar con el alfarero. No tiene autoridad para resistirse al alfarero. Así que esperamos que el Señor nos dé la visión clara de que sobre todas las cosas somos criaturas de Dios. Él es nuestro creador y Él nos forjó, nos formó y va a moverse conforme a su deseo para cumplir su plan. En el libro de Levíticos hay muchos mandamientos, y muchos de ellos, cuando él estaba
hablando las leyes, los mandamientos y los diferentes puntos, al final de cada aspecto decía, porque yo soy Jehová. Porque yo soy Jehová. En otras palabras, porque yo lo digo. Si ustedes van a hacer esto, 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 porque yo soy Jehová. Así que no me pregunten, no me contradigan, no, yo lo digo porque eso hay que hacerlo así. Y quiero traer una pequeña palabra adicional dentro de ese aspecto. En la vida familiar, como hemos dicho, es el tipo y es a la vez el cristal que refleja muchas cosas en los misterios de Dios. Y uno de los aspectos que podemos ver es la relación de Dios con su pueblo, la relación de Dios con su iglesia, la vemos también en la vida familiar. Y el apóstol Pablo en Efesios 6:1 nos trae el siguiente versículo, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y en el 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En la conferencia, cuando el hermano estaba dando este mensaje, el hermano Mark dijo que él se acordaba cuando él era un jovencito un poco travieso, y a veces el padre lo enviaba a hacer cosas y a él no le gustaban. Y le decía al papá, ¿por qué tengo yo que hacer eso? Y el papá le decía, porque yo soy tu papá. Y en esos tiempos se daba mucho ese principio de respeto al padre y de respuesta a la orden del padre. Lamentablemente hay un cambio generacional, hay un cambio de época y nuestros jóvenes y nuestros niños, influenciados por los medios de televisión, el teléfono, las películas, todo eso, comienzan a tener una percepción diferente de lo que es la autoridad. Y eso hace que muchas veces nuestros jóvenes nos cuestionen, nos reten, quieran ir por encima de las instrucciones que les damos. Eventualmente tienen consecuencias muy tristes, pero especialmente los padres cuando están en ese proceso de tratar con sus hijos jóvenes que se tornan agresivos, se tornan tercos, se tornan negativos, crea mucho enojo, crea mucho desespero y surge la violencia entre los padres con los hijos. Así que vemos que sí, el apóstol Pablo tenía una profunda preocupación, no solamente en la manera que los padres tratan a sus hijos, sino la manera que los hijos tratan a sus padres, sino también la manera en que los padres tratan a sus hijos. Casi nunca le damos mucha profundidad a esa parte donde dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Así que esa situación familiar es un espejo de lo que está aconteciendo en cuanto al propósito de Dios. Aún en la tierra vemos ese espejo en la familia. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué los hijos retan a sus padres? ¿Por qué antes no se daba eso tanto y ahora se da más? Bueno, especialmente en la vida de la iglesia, tenemos que tomar mucho al Señor para tratar con nuestros hijos en la dimensión de Dios y no en el ámbito natural. Porque si tratamos con nuestros hijos en el ámbito natural, aunque tengamos la razón,
y entramos a trabajar con ellos a nivel personal por las ofensas que ellos nos causan. Entonces, eso es lo que Pablo llama provocar a ira a nuestros hijos. No está diciendo si tenemos la razón o no, sino que si lo que hacemos provoca a ira a nuestros hijos, estamos en el ambiente de Satanás. Y eso crea un resentimiento. Y eso abre las puertas a la rebelión, y abre las puertas al choque de autoridad. Y cuando eso continúa, lamentablemente esa rebelión, esa falta de respeto a la autoridad, se extiende también a toda autoridad. Las autoridades humanas e inclusive a Dios. Y muchos de nuestros jóvenes se tornan rebeldes contra Dios. Y vemos hoy en día un desorden muy grande. Bueno, en Estados Unidos hay un desorden muy grande en donde se ocurre cualquier cosa con razón o sin razón. Hay un reto constante en contra de la autoridad. Pero eso no nació ahí. Eso nació en las casas de las familias. Así que todo esto del asunto del alfarero, por eso dije que esto es una palabra adicional que quise insertar aquí. Por un lado, Dios nos dice, yo soy Jehová, me obedeces. Pero por otro lado, tenemos que darnos cuenta que necesitamos trabajar con nuestras familias para que aprendan a respetar la autoridad y aprendan a obedecer al Señor. Porque en los postreros días, esas son una de las señales en donde no hay respeto por Dios, no hay respeto a la autoridad. Y entonces Satanás pone duda, inclusive de la existencia de Dios y de la existencia de todo lo que se dice de Dios en nuestros jóvenes, y vemos los resultados. Así que cuando Dios habla como soberano, habla como el que forma a sus criaturas, pero Dios tiene un propósito. Dios no hace nada caprichoso. Dios no hace nada porque quiso hacerlo. No, detrás de sus acciones se está moviendo su deseo, se está moviendo su voluntad para conseguir su deseo y su plan. Nosotros no lo vemos, pero Él lo ve. Por eso necesitamos tener un corazón humilde y tener un corazón manso, de tal manera que podamos recibir la amonestación del Señor, el trato del Señor en diferentes circunstancias de nuestra vida. Si no tenemos un corazón humilde delante del Señor, será muy difícil poder disfrutar de sus bendiciones y estar en paz. Por eso estos versos son muy importantes. ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así que Dios es nuestro alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Dios, nuestro alfarero, es soberano. Dios tiene el derecho absoluto sobre nosotros con respecto a nosotros. Él tiene el derecho a hacer todo lo que Él desee. Si Dios quiere, Él puede hacer un vaso para honra y otro para deshonra. Así que la soberanía de Dios es la base de su elección y su elección depende de su soberanía. Lo traemos así porque es así. Y tenemos que aceptarlo. Y punto. Amén. Es así. Pero vamos a indagar, vamos a profundizar un poquito más en eso. En el número romano 2 dice, Dios nuestro alfarero nos ha creado soberanamente como sus vasos. Ahí vamos a empezar a ver por qué Dios es soberano para cumplir su deseo.
sus vasos, sus recipientes, para contenerlo a él mismo según su predestinación. Y esta noche vamos a profundizar un poco en lo que es la elección, lo que es la predestinación. Así que la A dice, el propósito de Dios al crear al hombre fue hacerlo su vaso, su recipiente de barro, que contuviese a Cristo y fuese lleno de él como vida, con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, el gran vaso corporativo de Dios, cuyo fin es su expresión. Es básicamente, esencialmente, otra vez lo que leímos al principio. Dios se está moviendo porque Él necesita un recipiente que contenga a Cristo para que pueda producirse la edificación del cuerpo de Cristo y se produzca un vaso corporativo. Que el punto B dice que hay una enseñanza básica. Dios es el contenido mismo y nosotros somos los recipientes hechos para recibir el contenido. Debemos contener a Dios y ser llenos de Dios a fin de poder ser vasos para honra, santificados, útiles al dueño y dispuestos para toda buena obra. Este punto C es muy interesante. Dice, si no contenemos a Dios, ni conocemos a Dios como nuestro contenido, somos una contradicción sin sentido. Así que todas las 14 epístolas de Pablo pueden resumirse en 2 palabras: un vaso abierto. En Hechos 9:15, el Señor le dijo al emisario, ve, porque vaso escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, que el Señor estaba viendo a Pablo como un vaso que iba a contenerle a él para completar su economía y para que pudiese moverse adelante su deseo en toda la tierra. Pablo se movió en toda la tierra, se expandió su palabra hasta el día de hoy. Sigue el hermano, aunque no está vivo, su revelación sigue fluyendo constantemente, más y más. Así que el grado en que Dios se imparte dentro de nosotros depende de cuánto nosotros nos abramos. Así que el Señor espera que nosotros le amemos, nos mantengamos abiertos a Él. Pero cuando no tenemos hambre, no tenemos sed y estamos satisfechos como somos, entonces no hay manera de que el Señor pueda llenarnos. Es igual que si usted come en su casa y de pronto sale y lo invitan a otra casa y tienen un tremendo manjar y le dicen, ven a comer. Ay, es que yo acabo de comer, no me cabe más. Cuando estamos llenos de muchas cosas que no son Dios, es difícil que Dios pueda entrar. Así que Dios crea al hombre como un recipiente. Solamente pensamos en un vaso, pero no necesariamente un vaso. El hombre en sí mismo es un recipiente. Y la imagen que más hemos utilizado, especialmente con los niños, es la imagen del guante. Así que es clara que la imagen del guante representa la existencia de una mano. Porque si no existieran las manos, no tendría sentido el guante. Así que si hay muchos guantes, pero la gente no tiene manos, pues entonces no tiene sentido la vida del guante. ¿Cierto? Pero de la misma manera que el guante es un recipiente en forma de una mano, el hombre es un recipiente en forma de Dios. Qué maravilloso.
El hombre es un recipiente en forma de Dios. Cuando Cristo se encarnó, él se veía como un hombre normal. Pero para Dios, Cristo era el recipiente más completo del universo. Dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo era un recipiente Dios hombre completo, lleno de Dios. Así que Dios crea al hombre con el propósito de que le contenga y que venga a ser un vaso corporativo. Cuando Dios ve a todos los hombres en la tierra, los ve como muchos recipientes vacíos en forma de Dios, pero sin contenido. Es igual que cuando tenemos ahora, especialmente en estos días de la pandemia, vemos comúnmente más guantes en las casas y aún en la basura, aún en el suelo vemos guantes. Hay muchos guantes. La gente está utilizando guantes. Pero sabemos que si hay un guante o hay un guante tirado en algún lugar, es que alguna mano lo tuvo. Es decir, que deberíamos nosotros reaccionar cada vez que vemos un hombre y decir, ese hombre tiene la forma de Dios, así que Dios existe. La única diferencia que de la misma manera cuando que hay muchos guantes sin manos, hay muchos hombres que no tienen a Dios dentro de ellos. Así que Dios tiene su meta y es que muchos hombres le reciban como su realidad. Y cuando todos esos hombres, cuando muchos hombres lo reciban en su interior, esos muchos vasos vienen a ser un solo vaso que el apóstol Pablo le llama el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Todos nosotros a recibir al Señor en nuestro espíritu y dejarnos que el Señor nos utilice como Él desea, entonces comenzamos a proyectar y hacer en nuestra vida individual una proyección de la vida corporativa, de lo que Dios está haciendo. Y lo mismo que el Señor está haciendo en Japón, y está haciendo en China, y está haciendo en España, y está haciendo en Estados Unidos, en Colombia. Es el mismo Dios y está laborando con todos los hombres de igual manera. Así que lo que sienten los santos en Colombia son lo mismo que sentimos los santos acá. Por eso ustedes no me conocen, pero cuando yo les hablo, ustedes entienden lo que estamos diciendo, porque estamos hablando del mismo idioma del que está dentro de nosotros. Eso es el cuerpo de Cristo. Una expresión múltiple de muchos vasos que hace un solo vaso corporativo. Pero claro, el alfarero no tiene muchos problemas porque el alfarero agarra el vaso o agarra el barro y forma lo que él quiera hacer y el objeto no se resiste. Lo que él está haciendo no protesta, ni le dice me estás apretando muy duro, no me gusta esa forma, cámbiame la forma. Y cuando lo mete al horno no sale corriendo y dice no, yo no voy para allá. O sea, el alfarero no tiene ese problema, pero Dios sí lo tiene. Porque sus criaturas tienen voluntad. No tienen el derecho de irse en contra de Dios, pero sí tienen voluntad propia para irse en contra de Dios. Y cuando eso acontece, entonces se entorpece el proceso de poder cumplir el propósito por el cual el recipiente fue hecho. Así que el hombre es un recipiente de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo.
Y una vez que Cristo llega al espíritu del hombre, Dios desea avanzar hasta que lo llegue por completo, hasta la plena redención de nuestros cuerpos. En eso comienza el proceso de esta llenura, hasta la plena redención de nuestros cuerpos. Así que esos primeros dos capítulos, esos primeros dos números romanos que estuvimos hablando, es una presentación muy hermosa de los hermanos, nos dan una visión de toda la carga de este mensaje, pero nos gustaría ahora profundizar un poco más en el tiempo que nos queda en estas tres palabras: presciencia, elección y predestinación por su amor. Y todavía muchas personas, muchos hermanos, no están muy acostumbrados a la palabra presciencia, y a veces piensa que uno está diciendo la palabra mal dicha. Ellos creen que es presencia, pero no. Esa palabra no es un invento nuestro. La utiliza el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:2 y dice: escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La presciencia es la capacidad de Dios de conocer todas las cosas antes que acontezcan. Así que cuando vemos esta expresión, escogidos según su presciencia, y ahí la palabra salió mal escrita, según su presciencia, nos abre una visión de la manera en que Dios nos eligió. Nuestra elección no fue caprichosa y sin razón alguna. No, Él utilizó su presciencia, su presciencia para llevar a cabo la elección. Es decir, Él pudo ver quiénes íbamos a ser nosotros al movernos y al mover nuestra voluntad. Y Él pudo ver cuáles de nosotros iban a ser el material apropiado para su elección. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Y que aquí tenemos dos frases. Si las juntamos, dice: según nos escogió en Él, delante de Él en amor. Así que Él nos escoge dentro de un sinnúmero de personas. Él nos escogió y nos escogió primeramente en Él. Según nos escogió en Él. ¿En quién? Nos escogió en Cristo. ¿Cómo nos puede escoger en Cristo antes de la fundación del mundo? Por su presciencia. ¿Qué significa ser escogidos en Él? Bueno, porque aquellos que abrieron su corazón al Señor, aquellos que iban a dar su vida al Señor, que tenían un corazón para el Señor, entonces esos eran el medio que Dios tenía para escoger. Escogidos en Él. Entonces, si ponemos las dos expresiones juntas de Efesios 1:4, según nos escogió en Él, delante de Él, en amor. Eso nos da una clave de por qué el Señor nos selecciona. Dios nos selecciona porque nos amó. Y nos amó al conocernos en su presciencia.
Romanos 9:11 nos da todavía un detalle mucho más específico. Y está hablando sobre el nacimiento de Jacob y Esaú. Y dice Romanos 9:11, aunque no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Y aquí es que está la clave. Según está escrito, a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. Entonces, si ponemos los versos juntos otra vez, dice, aunque no habían aún nacido, ni habían hecho bien ni mal, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces la pregunta es, ¿cuándo Dios amó a Jacob? ¿Cuándo lo amó? Y la otra pregunta es, ¿por qué lo amó? Bueno, Dios amó a Jacob porque Dios pudo ver el corazón de Jacob en su presencia. Y Dios pudo ver el corazón de Esaú en su presencia. Satanás no le puede decir a Dios, es que tú lo hiciste así. Ese es tu problema, ¿por qué lo estás juzgando? No, Dios le va a decir, yo hice las piezas, pero las piezas tienen voluntad para decidir qué camino seguir. No tiene la autoridad ni el derecho de ir en contra mía, pero el que lo quiera hacer, lo hace. Y él vio en Jacob y vio en Esaú quién tenía el corazón apropiado para amarle a él. Y por eso dice que a Jacob amó. ¿Cuándo lo amó? Él lo amó en su presencia. Él lo amó cuando vio el amor de Esaú hacia él. ¿Y cuando aborreció a Esaú? Lo vio en su presencia. Él vio que el corazón de Esaú no era un corazón para él y lo aborreció. Por eso en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Marcar de antemano es el proceso o el procedimiento, o sea que él los escogió antes y entonces luego los predestina. Así que la elección se da primero y luego entonces él los predestina para un propósito. Así que primero Dios nos escoge y luego nos marca de antemano, es decir, antes de la fundación del mundo, para un determinado destino. ¿Cómo nos escoge? Mirando nuestro corazón y mirando el que tenemos el potencial para desarrollarnos conforme a su deseo y conforme a su plan. Damos gloria al Señor que si usted está escuchando hasta esta hora este mensaje y no lo ha apagado para irse a ver otra cosa, es porque usted ha sido seleccionado definitivamente. Definitivamente hay algo en usted que le atrae de Dios. Hay algo en usted que siente el hambre y la sed de Dios. Y esa es la señal de que el Señor lo amó a usted. Damos gloria al Señor por eso.
Así que como criatura de Dios, fuimos predestinados para ser hijos de Dios aún antes de ser creados. Y entonces Dios nos entra en el proceso de la regeneración para que participemos de su vida. Y eso nos hace entonces, nos entra entonces en la filiación y nos lleva a tener la posición de hijos. En este punto se dice desde su amor hasta su misericordia. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice el versículo hasta ahí. En misericordia por su gran amor con que nos amó. Yo sé que ustedes han leído estos versículos, pero yo sé que quizás no estuvimos pensando cuándo fue que Él nos amó. No fue cuando usted nació que Él lo amó. Él lo amó desde antes de la fundación del mundo. Y cuando usted nació, ya Él lo estaba amando. Pero aquí ocurrió algo, dice en Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea que aquí está todo el proceso de Dios desde su elección. Y esta nota es muy reveladora, lo que el ministerio dice aquí. Primero dice, el objeto del amor, y cuando dice el amor se refiere al amor de Dios hacia nosotros, debe estar en una condición que inspire amor. O sea que cuando el Señor nos amó antes de la fundación del mundo, nuestra condición inspiraba amor al Señor. Por eso dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué hizo Jacob? Sencillamente Dios pudo ver el corazón de Jacob y eso inspiró amor en Dios. Pero el objeto de la misericordia siempre se encuentra en una situación lastimosa. Así que cuando el Señor nos elige a nosotros, Él nos elige por amor. Pero luego entramos en una segunda etapa. Y es que después de haber sido elegidos, caímos. El hombre cayó, se contaminó completamente. El hombre cayó y se contaminó completamente. Y entonces Dios produce entonces la misericordia. Dice que la misericordia de Dios va más allá que su amor. Así que Dios nos ama porque somos el objeto de su elección. Pero debido a que caímos, llegamos a ser despreciables, incluso estar muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, necesitábamos de la misericordia de Dios. Debido a su gran amor, Dios es rico en misericordia para salvarnos de nuestra posición miserable y traernos a una condición que se propicia para su amor. El miércoles pasado, compartiendo con los jóvenes, quizás ustedes puedan escuchar estos mensajes también más adelante, les traía qué pasó ahí en ese evento que estamos leyendo aquí. Y les traje una historia de una joven en Oriente que se vistió de novia. Allá pues, las costumbres son un poco diferentes a las nuestras. Así que la novia iba camino hacia el sitio donde se iba a hacer la ceremonia, pero en el camino fue interceptada, fue raptada, fue violada, fue dejada tirada
en el suelo, toda destruida, mal. Así que la boda no se pudo llevar a cabo. Pero en una entrevista que se le hizo a ella cuenta cómo su novio vino donde ella, la ayudó, la levantó y finalmente ya se restauró. Volvieron a tener entonces otra ceremonia y ella finalmente se casó con su novio. ¿Ven los dos efectos? Por un lado, él tenía amor hacia ella. Pero cuando la vio en la condición caída en que estaba, él tuvo misericordia hacia ella. Y finalmente, por el amor y por la misericordia, ellos volvieron a estar juntos y se consumó esa boda. Dios está haciendo lo mismo con nosotros. De hecho, nos está vistiendo como novia. Nos está preparando como novia, aunque estuvimos pero bien mal. Tuvimos una condición terrible, pero Él nos está vistiendo, nos está preparando, nos amó, tuvo misericordia. ¿No es hermoso? ¿Cuál es la base para que el Señor tuviera amor para nosotros? Hay unos versículos que nos pueden dar unas ideas. Mateo 5:8, el de las bienaventuranzas. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Ahí está. Ahí está el primero. Quizás cuando vemos esto de corazón puro pensamos ahora, pero Dios estaba mirando nuestro corazón desde antes de la fundación del mundo. Si somos puros de corazón, al buscar al Señor, el Señor se revela a nosotros. Esta es una recompensa, dice la nota, para los de corazón puro. Esta bendición es tanto para hoy como para la era venidera. Tener un corazón puro es tener un solo propósito. Esto es tener como única meta hacer la voluntad de Dios para su gloria. Si tiene un corazón así para el reino de los cielos. Nuestro espíritu es el órgano con el cual recibimos a Cristo, mientras que nuestro corazón es el terreno donde Cristo crece como semilla de vida. Así que en su presencia, Dios miró y dijo, en ese terreno me conviene. Ese terreno yo lo quiero. Ese terreno lo amo. Es para mí. Y nos separó. Después de la caída, necesitamos ver que hay dos clases de santificación. Eso es importante que lo tengamos claro. Primero, el primer proceso de la santificación fue mucho antes de que fuéramos justificados en la cruz por Cristo. El proceso de la santificación inicial fue en el momento que el Señor envió el Espíritu para buscarnos. Como el que está buscando la moneda perdida y la encuentra. Ese acto del Espíritu de buscarnos, ese es el primer proceso de santificación. Así que ese proceso ocurre antes de ser justificados y entonces eso nos lleva al proceso de la redención. Cuando una vez que el Señor toca nuestro corazón, recibimos al Señor, entonces el Señor comienza el segundo proceso de santificarnos subjetivamente, internamente, en toda nuestra manera de ser, y eso nos va a tomar toda la vida. Esa es la vestidura de la novia. Esa es la vestidura de la novia. Así que primero Dios nos escoge
y luego el Espíritu nos santifica después que somos justificados, y por último ese Espíritu sigue laborando para completar en nosotros la santificación subjetiva. Todo eso vino por el amor de Dios y la misericordia de Dios. Y eso viene por una operación del Dios triuno. Esto es una nota del estudio de vida de Primera de Pedro que me pareció muy bueno para que ustedes la tuvieran. Dice, basándonos en Primera de Pedro 1 y 2, podemos hablar de la operación, la obra energética del Dios triuno, puesto que aquí vemos la elección del Padre, la santificación del Espíritu y la redención del Hijo. Estas tres acciones constituyen la operación del Dios triuno. La elección del Padre se llevó a cabo antes de la fundación del mundo. Esta elección fue según la presciencia de Dios. Y ya sabemos por qué nos eligió. Lo que dice Pedro 1:2 concuerda con lo que dice Pablo en Efesios 1 y Romanos 8, donde se nos dice que en la eternidad, antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió según su presciencia. En esto consiste la elección de Dios. Después de esto, el Espíritu viene para llevar a efecto la elección de Dios. La elección de Dios tuvo lugar en la eternidad antes de la fundación del mundo, mientras que la santificación del Espíritu acontece en la esfera del tiempo. Es decir, después que usted nace, el Espíritu comienza a buscarlo a usted. Comienza a buscarlo a usted hasta que finalmente lo encuentra y lo toca. Dice, nosotros nos encontrábamos vagando sin rumbo alguno. Y un día el Espíritu vino a nosotros para cumplir la elección de Dios. Como resultado, nos arrepentimos, creímos y fuimos rociados por la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Así pues, tenemos el mover del Padre, del Espíritu y del Hijo. Esta es la operación que realiza la Trinidad de la Deidad en su pueblo escogido, en sus elegidos, a fin de que ellos participen de su plena salvación. Eso es lo que se manifiesta ahí en Primera de Pedro 1 y 2. ¿No es maravilloso? Todo el plan de Dios desde la eternidad pasada hasta nuestros días. Por eso cuando traímos los versículos de Romanos 1 y Romanos 2, del bosquejo, sonó un poco fuerte, decir, Dios es soberano, Dios hace lo que quiere, no contradiga. Está bien, lo hacemos, papá. Pero es dulce cuando miramos dentro de las interioridades de Dios y miramos los detalles de lo que Dios dice, entonces podemos ver con más claridad la autoridad de Dios sobre nosotros. Podemos ver con más claridad y aceptarlo con más dulzura, que este Dios soberano nos trabaje con nosotros. Y aquí entramos a este título que dice vasos de misericordia para honra y gloria. Primera Timoteo 3:15 dice, pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Dice la nota ahí, la realidad de esta casa como morada del Dios viviente está en nuestro espíritu. Debemos vivir y actuar en nuestro espíritu para que en esta casa Dios sea manifestado como el Dios viviente. Es decir, ahora el recipiente somos muchas moradas y estas moradas es una casa.
Y que ahora quizás estamos pensando en un vaso, pero ahora estamos hablando de cuartos de esta casa. Pero no deja de ser un lugar para contener algo. Y esta casa tiene como morada al Dios viviente. De esa manera nos convertimos ahora en un recipiente casa para contener a Dios. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni peregrinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otra vez, la expresión miembro de la familia de Dios habla de una familia y habla de una casa. Así que tanto los creyentes judíos como los creyentes gentiles son miembros de esta casa. Y esta casa, usted está cansado, está todo el día trabajando, y cuando usted llega a su casa, usted siente el disfrute y siente la paz de llegar a su casa y reposar. Así que todos nosotros nacimos y fuimos elegidos y escogidos, no solamente para que el Señor sea nuestro contenido, sino para venir a ser la casa de Dios, para disfrutar las riquezas de Dios. Así que el proceso de elección, predestinación de Dios para nosotros, la formación, la santificación de Dios con nosotros, tiene un objetivo. No es solamente para Dios, es para que nosotros también podamos disfrutar de las riquezas de este Dios que se suministra a nosotros. Así que una vez que nosotros comenzamos a recibir ese suministro, ese es el mover y la expresión del reino de Dios. De todos los creyentes nacidos en la casa de Dios, los cuales tenemos nuestras responsabilidades de vida. Pero esto es una casa corporativa. Los muchos vasos individuales vienen a ser esta casa corporativa y viene a formarse entonces el reino de Dios. Todo eso viene por el amor de Dios. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Cristo Jesús mismo. Así que este segundo proceso de la santificación nos habla que una vez que este espíritu comienza a producir, a trabajar en nosotros, después de ser regenerados, este espíritu trabaja en nosotros, nos suministra la vida para que el cuerpo de Cristo, que a su vez es la casa de Dios y es la expresión de Dios y es la habitación de Dios, pueda crecer en vida. Como casa de Dios, la iglesia está siendo edificada. Así que el crecimiento y la edificación no son asuntos separados, porque el crecimiento del cuerpo es la edificación de la casa. Así que, como el cuerpo de Cristo, la iglesia crece como vida, pero como crecimiento y formación, la iglesia está siendo edificada. Y todo eso es esta segunda operación del Espíritu santificando en nosotros. Segunda Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para honra y otros para deshonra. Aquí la cosa se nos pone un poquito más apretada. Dice la nota: la casa de Dios, definida en Primera de Pedro 3:15, Primera de Timoteo 3:15, 16, es la iglesia genuina en su naturaleza divina y su carácter esencial como fundamento de la verdad. Mientras que la casa grande, aquí mencionada, se refiere a la iglesia deteriorada, la cual se caracteriza por el hecho de haberse mezclado con el mundo y se ve representada por el árbol anormalmente grande en Mateo 13, 31 o 32. O sea que
Cuando habla de esta casa grande, está hablando de que hay una mezcla ahí de vasos que no se supone que surja. Dios ahora está produciendo su iglesia fuera de esa casa grande. Pero aquí nos dice, los vasos de honra están constituidos tanto de la naturaleza divina, oro, como de la naturaleza humana redimida y regenerada, plata. Estos vasos, tales como Timoteo y otros creyentes genuinos, constituyen el firme fundamento que sostiene la verdad. Romanos 9:23, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Así que él nos escogió de antemano para que fuésemos vasos de honra, para que lo pudiéramos contener. Así que dentro de muchos vasos, el Señor nos amó, nos seleccionó para que fuéramos esos vasos de honra, que eventualmente los muchos vasos juntos forman el cuerpo de Cristo, la casa de Dios. Todo eso viene de su misericordia, de su amor, no por nuestros esfuerzos, no porque tengamos nada especial, sino que el Señor conoce, el Señor sabe y Él elige. Así que debemos adorar a Dios y dar gracias al Señor por su misericordia. Y que finalmente, en un momento dado, participaremos también de esta gloria que nos lleva, que comienza siendo vasos de honra. Dice 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estos, será un vaso para honra, santificado, útil al dueño y dispuesto para toda buena obra. Dice, vaso de honra se distingue porque se refiere a la naturaleza, santificado a la posición, útil a la práctica y dispuesto al adiestramiento. Así que este proceso de adiestramiento nos va llevando primeramente de vasos de barro, donde nacimos todos. Luego vamos progresando a vasos de madera, pero luego la plata nos lleva a otro nivel de transformación por la redención de Cristo. Y finalmente el Señor completará su trabajo y convertirnos en vasos de oro, los cuales implica tener la naturaleza divina. Pero volviendo otra vez a la imagen de Jeremías 18, muchas veces la única manera que Dios tiene para convertirnos a nosotros en vasos de honra es rompiéndonos y volviendo a comenzar con nosotros. Fíjense cómo dice en el 18:4, pero la vasija que él hacía de barro se echó a perder en manos del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Dios seguirá trabajando con nosotros. Yo personalmente puedo testificar que me han roto varias veces y todavía el Señor sigue trabajando. Sigue trabajando. Y aún si somos vasos testarudos, el Señor va a seguir trabajando con nosotros aún después de su venida. Este recipiente, contrario a los demás recipientes, tiene voluntad y se resiste y muchas veces atrasa el proceso de Dios. Así que no piense que porque usted ya nació, ya usted es un vaso formado, no. Aún hace falta mucho proceso de ajuste. Finalmente fuego
hasta que la obra esté terminada. En otras palabras, todavía no somos un recipiente terminado. Acuérdense que el contenido del recipiente comienza, en el caso nuestro tenemos varios lugares para irse depositando, comenzando con nuestro espíritu, siguiendo a nuestra alma y finalmente la transformación de nuestros cuerpos. Si nosotros nos resistimos definitivamente el proceso de Dios se atrasa. Pero hay otros que no reciben al Señor, no aceptan al Señor. Se convierten entonces en un guante sin sentido, que llenan el guante de muchas otras cosas que no es Dios. Y entonces hacen que ese vaso se convierta en un vaso de deshonra. Por eso necesitamos predicar el Evangelio para identificar a los hijos de paz que Dios ha seleccionado y que el Espíritu puede iniciar su obra de santificación en ellos y puedan ellos despertar su espíritu y que el Señor pueda hacerlos vasos de honra. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Puesto que somos hijos de Dios, seremos como Él en madurez de vida cuando Él se manifieste. Ser como Él es lo que hemos de ser. Esto no se ha manifestado todavía. Esto indica que los hijos de Dios tienen un gran futuro con una bendición aún más espléndida. No solamente tendremos la naturaleza divina, sino también portaremos la semejanza divina. Así que participar de la naturaleza divina ya es una gran bendición y disfrute, pero ser como Dios y ser portadores de su semejanza será una bendición y un deleite aún más grande. O sea que Dios va a seguir trabajando con este vaso y la redención de nuestros cuerpos nos va a completar para ser como Él es. Con esto termino. El enemigo podrá decirnos: ay, pero yo soy tan flojo, yo no creo que yo soy elegido, entonces yo no sirvo para nada, yo no tengo. Si usted está escuchando este mensaje, usted es de estas ovejas. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y esta es la frase que siempre me ha llenado de paz. Cuando dice: no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En este proceso podremos ser procesados, cortados, calentados, destruidos, vueltos a formar, pero nunca pereceremos como los que no tienen al Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra maravillosa y de esperanza y de disfrute. Así que en medio de su proceso de fuego, en medio de las situaciones que usted siente que lo están rompiendo, dé gracias al Señor y diga: Señor, tú eres soberano. Tú estás trabajando conmigo. Tú estás haciendo algo que yo no veo. Y aunque me duele, y aunque lo siento, sé que tú estás operando para convertirme en un vaso de honra y eventualmente en un vaso de gloria para tu expresión por la eternidad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias que nos elegiste antes de la fundación del mundo y aún después de nuestra caída y de habernos ensuciado. Tú has estado con nosotros. Gracias, Padre. Guarda a los santos que escuchan este mensaje.
Permite que esta palabra se haga realidad en ellos y no permita que en ninguna manera el enemigo ponga en ellos duda, temor de que tú no puedes completar la obra en ellos. Tú lo prometiste, tú lo cumples, tú nos llamaste, tú completarás lo que has comenzado. Gracias, Señor. Amén.